Oremos. Santo Dios que estás en los cielos, te agradecemos, oh Dios Todopoderoso, por este día santo que nos regalas, oh Padre, para regocijarnos contigo. Pedimos tu presencia en este lugar. Necesitamos, oh Señor, a tu Espíritu Santo moviéndose dentro de nosotros. Así que, oh Padre que moras en los cielos, a ti sea la gloria, oh Señor. Envíanos a tu Santo Espíritu y que hoy, Señor, escuchemos palabras tuyas y no palabras de hombre. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Éxodo 31, 18. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Amén. Mis queridos hermanos, alabado sea el nombre de Dios en este sábado. ¿Cuántos vienen dispuestos a alabar el nombre de Dios? Amén. Y de antemano le reiteramos esa felicitaciones a todas las madres presentes, ¿cierto? Si alguien tiene alguna mamá allí al ladito o allí detrás, extiéndale la mano y dígale feliz día, Dios te bendiga. Bueno, uno a veces no sabe si de pronto son mamás, ¿cierto? Pero por fe dígale Dios te bendiga, feliz día de la madre. También feliz día de la madre para todas las mamás que están acá arriba. Me siento bendito entre las mujeres, ¿cierto? En medio de las mujeres. Hermanos, son las 11:38 de la mañana. A mí me dijeron, tú tranquilo, predica que el Soto te espera hasta que terminas. Digo, esperemos que sí. Vamos a tratar de sintetizar el tema para poder salir a tiempo. Cuando digo a tiempo, no es la hora que ustedes están pensando. Yo sé cuál es la hora que están pensando ustedes. Pero trataremos de hacerlo de tal forma que podamos en esta hora trazar lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Y que no me pase como aquel pastor que llegó nuevo a su distrito. Y el distrito de aquel pastor era una sola iglesia, como es el distrito de Sotomayor. Y cuenta este pastor que cuando llegó a su distrito, en la primera reunión que tuvo con los ancianos, uno de los ancianos le dijo, mi querido pastor, nosotros empezamos el servicio a las 8:45 de la mañana y a esa hora debe estar el pastor. Si no está el pastor a las 8:45, entonces usted no tendrá participación y lo vetamos por un determinado de sábados. Un determinado número de sábados, así que no podrá participar pastor. Y precisamente, pastor, este sábado le toca a usted predicar. La hermandad sabe que el pastor le toca predicar. Y si el pastor no predica el sábado fue porque llegó tarde. Así que ya usted sabe, pastor, 8:45. Y el pastor afanado, llegando a su distrito, empezó ese primer sábado allí a cambiarse con su esposa. Y ya antes de salir, el pastor tenía 2 hijos, su esposita estaba embarazada y estaba allí corriendo como pudo. Miró el reloj. El pastor vivía a unos 15 minutos de la iglesia y miró el reloj y ya eran las 8:25. Y allí saliendo como pudo se cambió y antes de salir se dio cuenta que el botón de su camisa, este botoncito de acá, se le estaba como medio desprendiendo y él intentó ponérselo y cuando se lo puso se le cayó el botón, mis queridos hermanos. No tenía más camisas limpias porque ellos acostumbraban a lavar los domingos y esa camisa es la única que estaba planchada. ¿Y qué hacemos, mi amor? Le dijo la esposa, tú tranquilo, mi querido esposo, como las mujeres siempre tienen allí para imaginar. La esposa le tomó el botón y le dijo, ven, métetelo acá, guárdatelo allí en el saco y no te preocupes que con una nodriza, bueno, no sé si saben qué es una nodriza, un ganchito, nosotros solucionamos. Y tomó y le colocó la nodriza. Cuando llegó a la iglesia, eran las 8:45. Ahí estaba el primer anciano esperando y le hizo bien, llegaste a tiempo.
Cuando llegó, se los llevó, llegaron allá al cuarto de ministro y le dijo: pastor, ¿usted ve este dulce aquí? ¿Era una bolita así? ¿Un dulce? Sí, mi querido anciano, ¿qué es eso? Ese dulce es el tiempo que tú vas a durar predicando. Tú vas a tomar este dulce, te lo colocarás debajo de tu lengua y tranquilo, predica, que el dulce se va a ir reduciendo, y cuando se reduzca el dulce, entonces tú terminas el sermón. Cortas. Si la gente sabe cuánto dura el dulce. Así que si tú sigues predicando, mi querido pastor, y ya no tienes dulce, la gente va a empezar a irse hasta que la iglesia quede vacía, aunque tú sigas predicando. Así que ten cuidado. Listo, aquí se lo meto, le dijo el anciano. Cuando el pastor pasó adelante, le dijo: te lo vas a colocar debajo de la lengua. Apenas empieces a predicar, después de todos los preliminares lo colocarás. Y el pastor, listo, empezó allí como pudo, disimuladamente tomó agua. Y cuando la gente se distrajo, se metió el botón debajo de la lengua. Imagínense eso. El pastor pensó que era el dulce. Y empezó a predicar el pastor, y a predicar, y a predicar. Y la gente empezó a irse. 12:30, 12:45, 1, 2 de la tarde, y solo estaba el primer anciano allí. El pastor, mientras predicaba, decía el pastor: como que de seguro este sábado quieren que les dé un sermón grande, un sermón bueno, un sermón carnudo. Y el pastor allí pensando el dulce, nada, hasta que dijo el pastor: no, mejor termino el sermón. Yo no sé qué habrá pasado. 2:15 terminó el pastor el sermón. Cuando se baja, el anciano lo esperó y le dijo: pastor, ¿tú qué has hecho? Te dije lo del dulce. Y el pastor se sacó, se había metido el botón, imagínense eso. El pastor se había metido el botón, y hasta esa hora había llegado el sermón. Yo espero que el dulce que me metí en la boca no sea el botón, y que pueda predicar hasta la hora que tengamos disponible para este sermón. Inclinemos el rostro y oremos. Santo Señor, te damos las gracias por este sábado. Ahora vamos a abrir tu palabra y te pedimos, oh Señor, que nos bendigas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis queridos hermanos, cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, el Señor acostumbró a hablarle a sus allegados, a quienes les predicaba, acostumbró a hablarle en parábolas. ¿Saben ustedes qué es una parábola, cierto? De hecho, muchos de ustedes han leído en la Biblia. ¿Cuántos han leído alguna parábola de Jesús en la Biblia? Coméntale allí al que está a tu lado y dile el título de alguna parábola, a ver si te acuerdas de alguna. Allí el que está a tu lado, dile: yo me acuerdo de tal parábola. Yo recuerdo esta parábola, o me gustó tal parábola. ¿Listo? Creo que algunos han mencionado más de una, ¿cierto? ¿Qué es una parábola? Una parábola es un método de enseñanza indirecto que provoca el pensamiento. Un método de enseñanza indirecto que provoca el pensamiento. ¿Qué entendemos por provocar el pensamiento? Incitar el pensamiento, avivar el pensamiento, inquietar el pensamiento. Y nuestro Señor Jesús usaba este método. Nuestro Señor Jesús hablaba en parábolas. Y cuando el Señor Jesús le preguntaron: ¿por qué hablas, Señor, en parábolas? Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 10. Mateo 13, 10. Se acercaron los discípulos al Señor y le preguntaron, Mateo 13, versículo 10. Señor, ¿por qué hablas por parábolas? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Por qué hablas en parábolas? ¿Y qué respondió el Señor? Versículo 11. Porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos. Cuando el Señor le preguntaron: ¿por qué hablas en parábolas?
Él dijo, porque les he dado a entender el misterio del reino de los cielos. O sea que las parábolas del Señor encerraban los misterios del cielo, los misterios de la salvación. Cuando una persona escuchaba una parábola del Señor, esta persona quedaba inquieta, quería averiguar más, quedaba su corazón avivado de tal forma que quería entender su significado. Y dice el versículo 13, por eso les hablo en parábolas, dice el Señor, porque viendo que no ven. Dice, por eso les inquieto, porque ustedes teniendo la verdad delante de ustedes, no quieren verla. Porque viendo no ven, le dijo el Señor. En ese mismo versículo, y porque oyendo no oyen, y no solo no oyen, sino que no entienden. ¿A quién le estaba hablando el Señor en ese momento? ¿A quién le estaba hablando el Señor? Dice, allí estaba el Señor acercándose a sus discípulos. Y les estaba diciendo, ustedes tienen, enfrente de ustedes, tienen la verdad. No la quieren ver, no la quieren escuchar y no la quieren entender. Quizá entre las parábolas que ustedes comentaron entre ustedes allí, mencionaron, alguno pudo haber mencionado la parábola del hijo pródigo. ¿Quién mencionó el hijo pródigo? A ver, varios, ¿cierto? Una de las parábolas más famosas de la Biblia. Otro pudo haber dicho la parábola del sembrador. ¿Quién mencionó el sembrador? Otra de las parábolas famosas. Y hay una parábola muy utilizada en la iglesia adventista, no sé si alguno la mencionó, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Alguno habló de las 10 vírgenes? Por acá una hermana. Gracias mi querida hermana, me apoyó el sermón. Tenía miedo que nadie me dijera gracias mi querida hermana. La parábola de las 10 vírgenes. Hoy vamos a hablar de una parábola que solo se encuentra en el Evangelio de Mateo. Y esta parábola la encontramos en el capítulo 21 de este libro. Así que vamos a trasladarnos al capítulo 21 de Mateo. Capítulo 21, versículo 28. Y esta parábola titula la parábola de los dos hijos. La parábola de los dos hijos. Dice el versículo 28. Pero ¿qué os parece? ¿Quién habla? Está hablando Jesús. ¿A quién se dirige? Se estaba dirigiendo. Esta parábola fue relatada por Jesús el último día de su viaje a Jerusalén. El último día de su viaje. ¿A quién se estaba dirigiendo el Señor? El Señor se estaba dirigiendo a los principales sacerdotes, fariseos y miembros del concilio. Y dice la Biblia que el Señor dijo, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Miren esa pregunta, llamar la atención. Cuando alguien te dice, ¿qué te parece? Imagínate esto, ¿cierto? Ahí capta nuestra atención. Le dice, un hombre tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos. Y acercándose el primero le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Y él respondió y dijo, no quiero ir a trabajar en la viña. Pero después arrepentido, ¿qué? Fue. Después arrepentido fue. Versículo 30. Y acercándose el otro le dijo lo mismo. Y respondiendo él dijo, sí Señor, voy. Al otro le dijo lo mismo. Mira, ¿qué le dijo? Por favor, ves a trabajar a mi viña. ¿Y qué le dijo el segundo? Sí Señor, voy. ¿Pero qué? Pero no fue. Y el Señor le preguntó a los que estaban allí, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y les lanzo esta pregunta. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Señor? ¿El primero o el segundo? ¿El primero o el segundo? ¿Qué respondieron ellos? El primero. Si observamos, dejémoslo hasta allí. Si observamos la estructura de la parábola, en esta parábola el Señor coloca primero al que hace lo bueno. Al que hace lo bueno. Por ejemplo, si leemos la parábola del sembrador, al primero que coloca el Señor en la parábola es aquel que la semilla cayó en medio del camino. ¿Y qué pasó con esa semilla? Se la comieron, entonces coloca primero al malo.
si también leemos la parábola del hijo pródigo, el Señor primero coloca al malo, pero en esta parábola el Señor coloca primero al bueno, luego al que hace lo malo, y finalmente hace la pregunta: ¿quién hizo la voluntad del Padre? Hay una parábola semejante a esta parábola, pero en el Antiguo Testamento. ¿Alguno de ustedes ha leído la historia de David? Cuando Natán el profeta se acercó a David. ¿Se acuerdan la parábola de Natán cuando dice: Señor, había un hombre rico, un hombre pobre? El hombre rico tenía muchas ovejas y el hombre pobre tenía solamente una ovejita. Y vino un caminante y le dijo al hombre rico: necesito algo de comer. Y el hombre rico, en vez de darle de sus ovejas, tomó la oveja de aquel hombre pobre, aquella ovejita que había criado, que dormía con él, comía con él, tomó esa ovejita, la cocinó, la asó y se la dio al caminante. Y entonces dice la Biblia que en ese momento a David le cambió el semblante, se llenó de furor y preguntó: ¿quién es ese hombre? Y Natán le dice: ¿quieres saber quién es ese hombre? Y David le dijo: yo sí quiero saber, porque el que ha hecho tal es digno de muerte. ¿Qué similitudes hay entre la parábola de Natán y la parábola de los dos hijos? Y es que la parábola de Natán expresa dos casos distintos, pero al final hay una pregunta que termina con una sentencia. Pero ¿quién da la sentencia? ¿Quién da la sentencia? El culpable. En la parábola de David es el que dice: el que tal hizo es digno de muerte. Y en esta parábola los que responden dicen: ¿quién hizo la voluntad de mi padre? Y él dijo: el primero. Ellos respondieron sin comprender que estaban pronunciando sentencia contra ellos mismos. La sierva del Señor relatando este capítulo, esta parábola, la sierva del Señor dice que en esta parábola el padre de familia representa ¿a quién? A Dios. En esta parábola el padre de familia representa a Dios. Y la viña representa ¿a quién? A la iglesia. Ve y trabaja en la viña. Dios le dice a sus hijos: ve y trabaja en la iglesia. ¿Y a quién creen que representa a los hijos? ¿Quién representa a los hijos? ¿O a quiénes? A nosotros. Yo creo, antes de decir esto, recapitulo lo que dijo el primer hijo. Le dijo: no voy. Y finalmente ¿qué? Fue. Quizás al principio desechaste la palabra de Dios, pero hoy Dios ha tocado tu corazón y tú le dices: Señor, sí, ahora sí. Pero el segundo representa a aquellos que le dicen: Señor, sí, yo trabajaré, estaré contigo en tu iglesia, predicaré tu evangelio. ¿Y al final qué? ¿Al final qué? No. Aquí están representados dos hijos. Yo me atrevo a decir que quizás en la parábola no está, pero en la iglesia sí está representado el tercer hijo. ¿Quién será el tercer hijo? Aquel que le dice al Señor: Señor, sí, voy. ¿Y qué hace? Y si va, acepta el llamado del Señor. Vamos a permitirle a nuestro hermano, yo que no sé si ya está disponible para poder pasar la diapositiva. Ahí está. Miren este texto de la sierva del Señor. Pronto Dios hará grandes cosas por nosotros. ¿Por quién Dios hará grandes cosas? Por nosotros. Si nos sometemos humildes y creyentes a sus pies. Si nos sometemos humildes, más de 1000 personas se convertirán en ¿cuántos días? En un solo día. Más de 1000 personas. Dios en la antigüedad escogió un pueblo para que este pueblo predicara la verdad del evangelio a todas las naciones. ¿Y quién fue ese pueblo? Vamos a dirigirnos, por favor, al Antiguo Testamento, en el capítulo 31 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 31. Miren lo que dice la palabra del Señor. Sabemos de antemano que fue el Señor el que llamó al pueblo de Israel. Y dice de Éxodo capítulo 31, versículo 18, que después de Dios haber llamado a su pueblo, haberlo sacado de la esclavitud de Egipto, Dios le dio al pueblo, según el versículo 18, le dio 2 tablas de ¿qué?
del testimonio. ¿Qué entendemos nosotros por testimonio? El legado a continuar, el legado a seguir. Dios le dio al pueblo 2 tablas del testimonio. Pero lo interesante de estas tablas es que no eran tablas vacías. No eran tablas que no tenían nada. Sino que en estas tablas estaban escritos, ¿qué estaba escrito? Los 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Si alguien le pregunta, ¿cuál es la lectura más antigua de la Biblia, que está registrada en la Biblia? No fue el libro de Job, no fue el libro de Génesis 1:1, sino fue la escritura de Dios en el monte de Sinaí, el primer escritor relatado en la Biblia. Dios escribiendo, Dios dándole a su pueblo un legado a seguir. Y para seguir ese legado Dios le dijo, mira, aquí tienes las tablas de la ley, guárdalas y ponlas por obra. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5. Cuando tengamos, decimos amén. Amén, gracias hermanos. Deuteronomio 4, versículo 5. Dios le dice a su pueblo, mira que yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, dice Moisés, para que hagáis así en medio de la tierra en la que vais a entrar para tomar posesión de ella. Guardarlos pues, ¿y qué? Y ponerlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría, porque ellos son vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Ante los ojos de quién, mis queridos hermanos? Ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué nos haría diferente de los demás pueblos? ¿Qué haría diferente a Israel ante los demás pueblos? Que siguieran el legado que Dios le había dejado. La ley de Dios que había sido escrita ¿por quién? Por el dedo de Dios. Estudiando en la universidad, un día me coloqué enfrente de la iglesia universitaria y me hice la siguiente pregunta. Esta iglesia es una iglesia donde viene mucha gente, refiriéndome a la iglesia universitaria. Pero la gente que viene a esta iglesia, entre los cuales estoy yo, ¿qué diferencia hay entre mi personalidad, entre los cristianos que venimos a la iglesia adventista y los cristianos de afuera y las otras personas? ¿Qué nos hace diferente? Y allí reflexionando, una de las cosas que dije, lo que nos hace diferente a los demás cristianos es que nos ponemos la corbata el día sábado con un traje bien bonito, que nos ponemos faldas el día sábado, que nos arreglamos diferente el día sábado. Yo reflexionando, o sea, estaba reflexionando para allí con lo que veía. Pero ¿será que eso fue lo que Dios dijo que nos haría diferente a las demás naciones? Eso fue lo que Dios dijo que nos haría diferente. Y yo allí reflexionando me preguntaba, por ejemplo, el mundo hoy tiene enfermedades, pero esas enfermedades también las tenemos en la iglesia. El mundo hoy se divorcia, hay muchos divorcios en el mundo, pero en la iglesia también hay muchos divorcios. En el mundo hay tantos muchachos entregados a las drogas, tantos embarazos a temprana edad, pero en la iglesia también hay lo que yo estoy viendo en el mundo. No estoy juzgando a nadie, hermano, estoy hablando de una reflexión que yo tuve. Yo dije, pero ¿por qué somos iguales al mundo? Si Dios nos prometió en su palabra que el mundo nos vería y que el mundo se maravillaría con lo que Dios ha hecho en los hijos de su pueblo. Lo que diferenciaba al pueblo de Israel eran las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Vamos a leer el libro de Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4.
Oseas capítulo 4, versículo 6. Muchos no sabemos este versículo de memoria. Bueno, quizás no sepamos la primera parte del versículo de memoria, porque lo relatamos muchas veces, pero no continuamos el versículo. Dice Oseas capítulo 4, versículo 6, que mi pueblo fue desechado. ¿Por qué fue desechado? Porque le faltó conocimiento. Y yo digo, mucha gente cuando relata este versículo, lo relata para la gente ignorante. Miren, ¿saben por qué fue desechado el pueblo? Porque no conoció a Dios. Porque Dios no alcanzaron a conocer la verdad de Dios. Pero ¿será que Dios se le reveló a su pueblo, mis queridos hermanos? Dios sí se le reveló a su pueblo, hasta el punto de él venir y con su dedo escribir, hasta el punto de enviar a sus profetas y decir, miren, esto es lo que quiere Dios, que nos volvamos a sus mandamientos. Pero dice el versículo que el pueblo no se perdió porque no conoció. Eso no dice el versículo. El versículo dice, porque le faltó conocimiento por cuanto desecharon el conocimiento. Porque desecharon. ¿Qué es desechar? ¿Qué entendemos por desechar? Tenían el conocimiento y ¿qué dijeron? No nos interesa. Dios se había revelado a su pueblo. Sí se había revelado a su pueblo. Y Dios se ha revelado de todas las formas a la iglesia adventista del séptimo día. Dios se ha revelado por todo, en todos los asuntos de la vida diaria. Dios se ha revelado a su pueblo. Pero aún así nuestros hijos se están perdiendo. Aún así nos estamos separando. Aún así tenemos orgullo en nuestro corazón y no le hablamos a nuestro hermano. Y aún así no tengo visiones futuras, no contemplo una vida mejor aquí en esta vida. Aunque entendemos que nuestra recompensa es la patria celestial. Hermanos, no se preocupen que no me metí el botón. Ya estoy terminando. Pero yo les voy a continuar. Yo les voy a hablar a ustedes de lo que Dios me ha dado a mí. En estos momentos, este servidor está representando el Ministerio de Publicaciones de la Asociación del Oriente. Y les voy a leer un texto que leí ahorita, pero ahora se los voy a leer completo. Miren lo que dice el texto. ¿Pronto qué? Pronto Dios hará grandes cosas por nosotros si nos sometemos humildes y creyentes a sus pies. Más de 1000 personas se convertirán en un solo día, y la mayor parte de las cuales adjudicarán sus primeras convicciones a la lectura de nuestras publicaciones. Yo no sé cuántos han leído un libro de la iglesia alguna vez. Miren, cuando yo entré a la iglesia, de mi familia fui el primero que entré a la iglesia. Y cuando entré a la iglesia, como una costumbre, yo compré un Camino a Cristo y se lo regalé a mi hermano antes de yo haber leído el Camino a Cristo. Se lo regalé a mi hermano. Mi hermano, que cuando yo entré a la iglesia, mi hermano era del que más se burlaba. Somos 4 hermanos varones. Y mi hermano menor era el que más se burlaba de mí. Con decirles que mi hermano comía cerdo delante de mí y comía chorizo y comía todo eso y se reía. Mira lo rico que es. Y se lo comía. Y decía, mi mamá me defendía. Mi mamá decía, menos mal que a él nunca le gustó el cerdo. Menos mal, nunca me gustó el cerdo, hermano. Pero él se reía, él me decía, pero el día que le regalé el Camino a Cristo, me acuerdo que se encerró en su habitación. Y como a la media hora llegó a mi habitación y me dijo, bueno, a mí me dicen Cheo, en mi familia me dicen Cheo, me dijo, Cheo, ¿quién escribió ese libro? Yo le dije, pues, una señora llamada Elena de White. ¿Tú te has leído ese libro? Y yo, ay, qué pena. Más o menos, pues, más o menos lo había ojeado antes de dárselo. Y es más o menos. Me dijo, esa señora escribe precioso. Y yo dije, entre mí, no es ella la que escribe. Yo dije entre mí, no es ella. Yo le dije, termínalo de leer. Y hoy mi hermano, cuando cuenta su testimonio, dice, yo me convertí por el Camino a Cristo. Dice mi hermano, ¿se cumplió esa profecía? Bueno, para mí, él eran 1000 personas, porque él era mi familia. Y después les contaré cómo se convirtió mi segundo hermano. Y miren lo que sigue diciendo. El legado que Dios le ha dejado a su pueblo.
tengo un mensaje para ti. ¿Quién dijo eso? Tengo un mensaje para ti. ¿Quién dijo eso? A ver. Tienes que empezar a imprimir un pequeño periódico y enviarlo a la gente. Será pequeño al comienzo, pero a medida que la gente lo lea, te enviará medios con los cuales imprimir. Y será un éxito desde el mismo principio. Se me ha mostrado que de este modesto comienzo brotarán como raudales de luz que han de circuir el mundo. Dios le dejó, así como Dios le dejó un legado al pueblo de Israel, Dios también le dejó un legado a la iglesia adventista del séptimo día. Y el legado que Dios le dejó a la iglesia adventista ocupa todos los ámbitos de la vida. Todo, mis queridos hermanos, todo lo que incluye la vida, Dios nos los ha revelado. Pero ¿qué haremos nosotros? ¿Haremos como aquel que dijo, Señor, iré a la viña y finalmente no fue? ¿O haremos como aquel que dijo, Señor, yo sí iré, bueno, yo no iré, pero finalmente sí iré, sí trabajaré por ti, Señor? ¿Será que Dios a nosotros nos ha revelado cómo debemos nosotros criar a nuestros hijos? ¿Dios nos ha revelado cómo criar a nuestros hijos? Dios nos ha dado revelación en cuanto a cómo debe ser el trato con mi pareja, con mi cónyuge. Dios nos ha revelado cómo debemos cuidarnos, doctor Anderson. ¿Cómo debemos cuidar nuestro cuerpo? ¿Nos los ha revelado Dios? ¿Y por qué todavía esos problemas que hay, mis queridos hermanos? ¿Por qué tanto problema hoy en la iglesia? ¿Será porque no tenemos conocimiento o porque desechamos el conocimiento? Todas las áreas, salud mental, salud física, la educación de nuestros hijos, las relaciones sociales y familiares, sobre todo el elemento espiritual. Dios nos ha dado luz con respecto a todo. Y ahora, hermanos, abramos la Biblia en el libro de Apocalipsis y con esto voy terminando. Apocalipsis capítulo 18. Los adventistas del séptimo día acostumbramos a decir que nuestro mensaje principal es el mensaje de los ¿cuántos ángeles? De los 3 ángeles. Pero ¿sabían ustedes que el libro de Apocalipsis relata el mensaje final por un 4.º ángel? ¿Sabían que hay un 4.º ángel en el libro de Apocalipsis? Este 4.º ángel lo encontramos en el capítulo 18. Apocalipsis 18, versículo 1. Y dice: después de esto vi otro ángel. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo. Pero este ángel descendía del cielo con gran poder. ¿Y qué hacía este ángel? Alumbraba la tierra con su gloria. Yo no sé cuántos de los presentes alguna vez se han sentado a interpretar, a hacerle una exégesis a este versículo. Y este 4.º ángel, hoy cualquiera que quiera hacer una aplicación homilética a su condición puede decir, mira, porque hay muchas iglesias hoy que son reformistas de nuestra iglesia que dicen, ves que nosotros predicamos el mensaje del 4.º ángel y por eso nos retiramos de la iglesia adventista del séptimo día, porque la iglesia adventista del séptimo día se quedó en el mensaje de los 3 ángeles y ellos ya quedaron desechados. Y somos, no. La sierva del Señor hace una aplicación interesante a este mensaje del 4.º ángel y la encontramos allí en ese texto que está ahí publicado ahí en la diapositiva. Es también en gran medida por medio de nuestras publicaciones como debe cumplirse la obra de aquel otro ángel que baja del cielo con gran potencia y alumbra la tierra con su gloria. Mis queridos hermanos, las publicaciones que Dios ha revelado, porque es Dios quien nos ha dado un libro, es Dios el que nos ha dado, mire, si algo tiene esta iglesia, que es la iglesia del libro. Si hay un legado que Dios le dejó a este pueblo, fue que Dios nos dejó una profeta y que Dios nos reveló su mensaje y nos reveló ese mensaje para que nosotros hoy fuéramos, dice, si nosotros atendiéramos los mensajes que han sido escritos allí,
Entonces los demás pueblos, las demás naciones, las demás iglesias mirarían a la iglesia adventista del séptimo día y dirían: oh, pueblo entendido y sabio es este. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que nos ha revelado? ¿Quién es el que nos está guiando? Es Dios. Pero entonces ahora, después de habernos nosotros nutrido, entonces nosotros ahora iluminaremos al mundo con el mensaje de la gloria de Dios. Mis queridos hermanos, mi invitación en esta mañana es que aprovechemos el legado que Dios nos ha dado. Lo tenemos allí, hermano, y estoy seguro que si el pastor me dejara visitarlos a todos ustedes, yo encontraría en sus bibliotecas muchos de nuestros libros. Tenemos el mensaje allí, hermanos. Tenemos a Dios hablándole a su pueblo. ¿Desecharemos el mensaje de Dios? ¿Seremos como aquel hijo malvado que dijo voy y no fue? ¿Seremos como aquellos que relata el libro de Oseas? ¿Tenías el conocimiento y lo desechaste? Mi invitación, mis queridos hermanos, es que hagamos como el tercer hijo que les propuse. Señor, heme aquí, envíame y entonces iré. ¿Cuántos le dicen eso a Dios en esta mañana? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Dios que estás en los cielos, gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, porque eres tú, oh Señor, el que guías a este pueblo. Eres tú, el Señor, el que te has preocupado para darnos la luz que nos has dado, Señor. No queremos guardarla, oh Padre, allí en un cajón debajo de nuestra cama, no. Queremos que el mundo vea, oh Padre, por medio de tu pueblo, de que hay un pueblo en este mundo que tú, oh Señor, te revelaste en ellos. Gracias, oh Padre amado, por esa inspiración que nos diste, oh Señor, por medio de tu profeta, oh Padre. Creeremos en él, creeremos en tu profeta, oh Señor, creeremos en tus escritos y entonces seremos prosperados. Alabado sea tu nombre, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos mis queridos hermanos.